Mi esposa infiel me engañó con el médico que trataba mi enfermedad y me dejó por él. Luego intentó volver llorando a nuestra familia. Mi nombre es Dwan, tengo 42 años, y durante casi 2 décadas, creí que tenía una vida estable con mi esposa, Marcia. Nuestro matrimonio duró 18 años, y de esta relación nació nuestro hijo, Khalil, que ahora tiene 15 años. Siempre he sido un esposo presente, de esos que creen en construir relaciones a diario. Trabajé duro para asegurar lo mejor para mi familia, mientras Marcia administraba la casa y cuidaba de nuestro hijo. Desde fuera, nuestra vida parecía ejemplar y realmente pensaba que éramos felices. Pero, como descubrí más tarde, mi visión era ingenua y mi matrimonio era una mentira cuidadosamente construida. La vida tiene formas crueles de poner a prueba nuestra fuerza, y mi mayor prueba llegó cuando me diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave. Las primeras consultas fueron un shock. No sabía qué esperar y la incertidumbre me consumía. Marcia estaba a mi lado, tomándome de la mano y prometiéndome que superaríamos esto juntos. Tu apoyo lo fue todo para mí. Cuando conocimos al doctor Samuel, mi cardiólogo, sentí cierto alivio. Parecía competente, confiado, alguien en quien podía confiar mi salud. El hecho de que Marcia siempre me acompañara a las citas solo reforzó mi creencia de que, independientemente de lo que sucediera, no estaba sola en esta batalla. La enfermedad me obligó a cambiar completamente mi rutina. Reduje mi carga de trabajo, comencé a seguir una dieta estricta y comencé a evitar cualquier tipo de estrés. En medio de este torbellino, me aferré a que mi esposa estaba ahí, inquebrantable a mi lado. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales de que algo andaba mal siempre estuvieron ahí, simplemente elegí ignorarlas. Pequeños retrasos, excusas poco convincentes, cambios sutiles en su comportamiento. Pero estaba tan concentrado en sobrevivir, en mantener unida a mi familia, que ni siquiera consideré la posibilidad de una traición. Lo que más me duele al recordar ese periodo es lo vulnerable que era. Confié ciegamente en la persona equivocada, y ellos lo sabían. Marcia se esforzó en mostrar preocupación, en comportarse como una esposa leal y dedicada. Fue una actuación impecable. Mientras yo luchaba por mantenerme saludable, ella ya estaba construyendo una nueva vida en secreto. ¿Y lo peor? El hombre que ella eligió para engañarme no era solo un extraño, era alguien que conocía mi condición médica, que me miró a los ojos y me dijo que todo estaría bien. El peso de la enfermedad y la dependencia que creó entre nosotros enmascaró lo que realmente estaba sucediendo. Me volví más dependiente emocionalmente, y esto le dio a Marcia aún más libertad para actuar sin despertar sospechas. Cada visita al consultorio del médico, cada conversación entre ambos que yo pensaba que era profesional, todo era una farsa. Samuel no solo estaba cuidando mi salud, sino que me estaba robando a mi esposa delante de mis narices. E irónicamente, confiaba en él tanto como confiaba en ella. Si algo andaba mal entre ellos dos, yo era la última persona en adivinarlo. Con el tiempo, comencé a notar que Marcia se ausentaba cada vez más emocionalmente. Ella ya no mostraba el mismo cariño, y nuestras conversaciones se volvieron mecánicas. Pero nuevamente lo atribuí al estrés de mi enfermedad. Después de todo, no era justo pensar que mi esposa no estaba contenta cuando lo único que hacía era cuidar de mí y de nuestro hijo. Pero, sin que yo lo supiera, su ausencia emocional no fue resultado del cansancio o la preocupación. Era el síntoma de un amor que nunca existió, al menos no para mí. Mirando hacia atrás, veo lo ciego que estaba. Cómo ignoré las señales porque no quería creer que mi vida pudiera desmoronarse de una manera tan brutal. No sabía que mi esposa ya tenía un pie afuera y que todo lo que habíamos construido juntos estaba a punto de desmoronarse. Estaba a punto de descubrir la verdad más cruel de mi vida, y la forma en que sucedió fue un golpe que nunca olvidaré. Ese día no buscaba nada. Marcia siempre fue reservada con su celular, pero nunca se me pasó por la cabeza que algo andaba mal. Lo dejó abierto sobre la mesa de la cocina mientras se duchaba, y solo miré cuando vi que la pantalla se iluminaba. Una notificación por correo electrónico me llamó la atención. Era un mensaje corto, pero estaba lleno de significado que todavía no entendía del todo. No puedo esperar a estar en tus brazos esta noche. Te amo. Mi corazón se aceleró, pero no por mi problema de salud. Esta vez, fue el impacto de la traición que me golpeó con toda su fuerza. Me temblaron las manos cuando comencé la conversación, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. No fue un error, no fue una broma. Los mensajes entre Marcia y Samuel fueron explícitos, llenos de intimidad,
fotos y vídeos de momentos íntimos y promesas que ella nunca me hizo. Mi propio médico, el hombre en quien confiaba mi vida, ahora hablaba con mi esposa como si ella fuera el amor de su vida. Intercambiaron detalles sobre reuniones secretas, cenas románticas y noches en hoteles que no sabía que existían. Me sentí como un idiota. Mientras yo luchaba por sobrevivir, ellos celebraban el amor en las sombras. El impacto fue tan grande que, durante unos minutos, no pude respirar correctamente. Me dolía el pecho y no era por mi enfermedad, era pura humillación. Intenté encontrar alguna explicación lógica, pero solo había una verdad contundente. Mi esposa me engañó descaradamente y el hombre que se suponía debía cuidar de mi salud era el mismo que destruyó mi vida. Cuando Marcia salió de la ducha, me encontró parada en la cocina, sosteniendo su teléfono celular. Ni siquiera intentó ocultarlo. Solo suspiró, como si supiera que ese momento llegaría. Esperaba negación, pánico y tal vez incluso lágrimas de arrepentimiento. Pero nada de eso llegó. Marcia se limitó a mirarme, sin ninguna emoción en su voz, dijo: me siento más vivo con él. Siempre has sido un buen marido, pero nunca te amé realmente. Solo me casé porque quedé embarazada. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 18 años juntos, un hijo, una vida entera, todo desechado como si nunca hubiera significado nada. No fue solo una traición. Fue la revelación de que todo mi matrimonio había sido una farsa. El silencio entre nosotros era pesado. Intenté procesar esas palabras, pero cada frase suya parecía impactarme aún más profundamente. Nunca te amé resonó en mi cabeza como un veredicto final. Todos esos años de dedicación, sacrificios, apoyo incondicional, para ella no fueron más que un contrato social basado en la conveniencia. Ni siquiera intentó fingir arrepentimiento. Ella simplemente afirmó lo obvio. Ahora que había encontrado a alguien que la hacía sentirse viva, yo no era más que un obstáculo que debía sacar del camino. Debería haber gritado, peleado, exigido explicaciones. Pero no pude. Me sentí pequeña, aplastada por un dolor que me robaba incluso la capacidad de reaccionar. En cambio, me limité a verla recoger sus maletas, que ya estaban hechas, como si este momento hubiera sido planeado desde hacía mucho tiempo. Ella no dudó, no miró hacia atrás, no intentó arreglar nada. Simplemente salió por la puerta y desapareció, sin siquiera despedirse de su propio hijo. Me quedé allí, quieto, durante minutos que parecieron una eternidad. El silencio de la casa ahora sonaba diferente, ya no era un hogar, era solo un espacio vacío. Miré la mesa donde Marcia siempre desayunaba, el sofá donde veíamos películas juntas, las fotos familiares colgadas en la pared. Cada rincón de la casa gritaba recuerdos que, en ese momento, parecían tan falsos como las promesas que me hizo en el altar. El dolor era insoportable, pero una cosa estaba clara: la mujer que amaba nunca existió. Marcia no perdió el tiempo. Tan pronto como salió de casa, se fue a vivir con Samuel y los dos se fueron a Kingston. Era como si los 18 años que pasamos juntos nunca hubieran existido. Ellos comenzaron una nueva vida sin mirar atrás, mientras yo me quedaba atrás tratando de recoger los pedazos de lo que quedaba de la mía. El dolor de la traición todavía era insoportable, pero no tuve tiempo de regodearme en él. Tenía un hijo que me necesitaba. Khalil le estaba devastado. No entendía cómo su madre podía abandonarlo sin siquiera intentar darle explicaciones. Su dolor era diferente al mío, pero igualmente destructivo. La primera semana después de que Marcia se fuera fue confusa. Apenas dormí, apenas comí y cada rincón de la casa me parecía un doloroso recordatorio de la mujer que destruyó a nuestra familia. Pero por mucho que quisiera desmoronarme, sabía que no podía. Khalil me necesitaba más que nunca. Entonces hice lo único que pude, me recuperé, un día a la vez. Empecé a centrarme en mi rutina, en el colegio de mi hijo, en las citas con el médico que ahora enfrentaba sola. Reemplacé al doctor Samuel por un nuevo cardiólogo, alguien en quien realmente pudiera confiar. Era difícil aceptar que el hombre responsable de mi salud también hubiera sido responsable de destruir mi vida. Khalil manejó la situación de manera muy diferente a como lo hice yo. No lloró, no suplicó que su madre volviera. En cambio, la ira se apoderó de él. Se negó a contestar llamadas, ignoró todos sus mensajes. Cuando le preguntaron por Marcia, solo dijo: ella ya no existe para mí. Vi el odio crecer en los ojos de mi hijo y me preocupé. No quería que cargara con este resentimiento por el resto de su vida,
pero tampoco podía obligarlo a perdonar a alguien que lo descartó como si fuera una carga. Pasó el tiempo y la ausencia de Marcia se convirtió en parte de nuestra nueva rutina. Al principio, todavía esperaba que ella intentara enmendar lo que había hecho, que al menos mostrara algo de arrepentimiento. Pero eso nunca sucedió. Estaba demasiado ocupada viviendo su nuevo romance, como para preocuparse por el hijo que dejó atrás. Khalil se dio cuenta rápidamente. Poco a poco, la figura de su madre desapareció de su vida. Las fotos de ella fueron eliminadas de los marcos, su nombre ya no se mencionó en las conversaciones y cualquier intento de contactarla fue recibido con absoluta frialdad. Todavía estaba emocionalmente destrozado, pero, irónicamente, mi salud empezó a mejorar. Sin el estrés de la farsa que estaba viviendo, comencé a sentirme más fuerte. Mis exámenes mostraron una ligera mejoría, y mi médico dijo que los factores emocionales también influyeron en la recuperación. No sabía si esto era cierto o simplemente una forma de animarme, pero de cualquier manera, noté que, poco a poco, comenzaba a respirar nuevamente. Sin Marcia, sin mentiras, sin sentir constantemente que no era suficiente. La mayor dificultad fue reconstruir mi autoestima. La traición me dejó muchas dudas sobre mí mismo. ¿Fui un mal marido? ¿Marcia realmente me quiso alguna vez? ¿Todo lo que construí fue solo un teatro? Estas preguntas me atormentaban, pero intentaba alejarlas cada vez que aparecían. Lo que importaba ahora era el presente. Tenía un hijo increíble que me necesitaba, y esa era la única certeza que necesitaba. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición de Marcia no solo destruyó a nuestra familia, sino que redefinió por completo mi vida. Ya no era el hombre ingenuo que confiaba ciegamente en sus seres queridos. Estaba aprendiendo a ser más fuerte, a valorarme más, y sobre todo, a dejar atrás a quienes no me querían cerca. Pero el destino aún no había terminado su obra, y en unos meses, la verdad comenzaría a llegar a Marcia y Samuel de la forma más cruel posible. El tiempo siempre pasa factura y, para Marcia y Samuel, la factura llegó rápidamente. Apenas 6 meses después de que ella me abandonara, comenzaron a surgir rumores sobre la pareja. Al principio eran solo comentarios discretos de conocidos, pequeños detalles que no parecían tan relevantes. Pero pronto las historias se volvieron más serias. Samuel, el médico brillante y confiado que destruyó a mi familia, enfrentaba serios problemas profesionales. ¿La razón? Negligencia médica. El mismo hombre que decía preocuparse tanto por la vida de los demás, había cometido errores fatales, y ahora las consecuencias llamaban a su puerta. El primer golpe llegó con el despido. Samuel fue expulsado de la clínica donde trabajaba después de que uno de sus pacientes demandara al hospital por negligencia médica. El caso acabó en los tribunales y tuvo que pagar una indemnización absurda, que prácticamente le llevó a la quiebra. Perdió su reputación, perdió su estabilidad, y lo peor de todo, empezó a perder el control de su vida. El hombre que destruyó a mi familia ahora se enfrentaba al infierno e, irónicamente, él mismo había cavado el hoyo en el que cayó. Pero Samuel no fue el único que sufrió. Marcia también empezó a sentir el peso de las decisiones que tomó. Sin dinero, sin estabilidad y sin prestigio, Samuel se convirtió en una sombra del hombre del que Marcia se había enamorado. Su relación, que alguna vez pareció perfecta y llena de pasión, ahora se redujo a constantes peleas y acusaciones. Marcia estaba acostumbrada al consuelo que yo le brindaba, pero ahora su realidad era completamente diferente. Dejó un marido devoto y una vida segura por un hombre que ya no podía mantenerse a sí mismo. Y, como era de esperar, la magia que sentía comenzó a desvanecerse rápidamente. Los informes que me llegaron fueron casi increíbles. La pareja que meses antes tuvo un romance digno de una telenovela ahora se gritaban en público, intercambiando fuertes insultos. Samuel, que antes era encantador y confiado, empezó a tratarla con frialdad y desprecio. Algunos dijeron que bebía más de lo debido, otros que empezó a engañarla, una ironía del destino. Marcia, que me abandonó porque quería sentirse viva, ahora estaba atrapada en una pesadilla que ella misma había creado. Y por primera vez se dio cuenta de que había cometido un error gigantesco. En el fondo sabía que este momento llegaría. La traición difícilmente construye algo sólido. Si alguien es capaz de engañar y destruir la vida de otra persona por capricho, también puede ser engañado y destruido de la misma manera. Samuel, que una vez había sido el amante apasionado, ahora trataba a Marcia como a un problema. Y ella, que antes se sentía en la cima del mundo, ahora se encontraba sin apoyo, sin dinero y sin amor.
La tormenta que crearon juntos apenas comenzaba a devastar sus vidas. Podría haber sentido placer al ver pasar todo esto, pero para mi sorpresa, simplemente miré desde lejos, sin sentir nada más que indiferencia. Ya había sufrido bastante. Mi dolor había sido profundo, pero también me había enseñado una valiosa lección. Algunas batallas se ganan simplemente esperando que el tiempo haga su parte. No tuve que mover un dedo para que Marcia cosechara las consecuencias de lo que hizo. El universo mismo se encargó de esto. Y mientras ella se hundía en el caos que ella había elegido, Khalil y yo seguimos adelante. El ciclo de la traición es implacable, y ahora fue el turno de Marcia de probar el sabor amargo del rechazo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando su castillo de ilusiones finalmente se desmorone por completo, no le quedará más que arrepentimiento y descubrirá, de la peor manera posible, que ciertas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Era una noche lluviosa, cuando escuché que llamaban a la puerta. Al principio pensé que era solo un vecino que necesitaba algo, pero cuando lo abrí, me encontré con una escena que nunca imaginé que vería. Allí estaba Marcia, completamente empapada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía una mujer destrozada, muy distinta a la persona que hace meses me miraba fríamente y me decía que nunca me amó. Por un breve momento, me pregunté si esto era real o simplemente una cruel ilusión del destino. Pero pronto me di cuenta de que no, que realmente estaba sucediendo. Ella estaba allí, rogando que regresara. Su voz temblaba, mezclando sollozos y desesperación. Cometí un error, Dwan. Me engañó. Me abandonó. Solo quiero volver a casa. Podemos arreglarlo todo. Las palabras salieron rápidamente, como si temiera que yo cerrara la puerta antes de que pudiera terminar de hablar. Pero en ese momento lo único que sentí fue un profundo vacío. Ninguna parte de mí quería abrazarla o consolarla. Ya había gastado todas mis lágrimas hace meses, y ahora lo único que quedaba era frialdad. Miré a Marcia, analizando cada detalle. Su rostro cansado, su cabello desordenado, su ropa mojada pegada a su cuerpo como si simbolizaran el peso de su fracaso. Pero lo que más me llamó la atención fue la desesperación en sus ojos. No fue un arrepentimiento genuino. No fue amor. Fue miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no tener otro lugar a donde ir. Miedo a afrontar finalmente las consecuencias de tus elecciones. Pero ese no fue mi problema. No más. Simplemente negué con la cabeza y dejé escapar un breve suspiro. Hiciste tu elección. Ahora ocúpate de ello. Simple. Directo. No hay lugar para discusiones. Y en ese momento sentí algo que no esperaba. Alivio. Durante meses cargué con el peso de la traición, preguntándome si alguna parte de mí todavía la amaba. Pero, al verla allí, reducida a una sombra de lo que alguna vez fue, me di cuenta de que lo único que sentía por ella era indiferencia. Yo era libre. Fue entonces cuando Khalil apareció detrás de mí. Había oído todo. Mi hijo, el niño que fue abandonado sin siquiera una explicación, ahora miraba a su madre como si estuviera mirando a un extraño. No gritó, no lloró, no mostró nada más que absoluta frialdad. Con voz firme, simplemente dijo, «No te necesitamos». Sus palabras cortaron el aire como una espada afilada. Marcia cayó de rodillas, tapándose la cara con las manos, completamente devastada. Pero ni siquiera eso fue suficiente para conmovernos. Sin dudarlo, cerré la puerta. El sonido de la madera encajando en el marco fue como un punto final definitivo. Marcia se quedó afuera, sola bajo la lluvia, sin nadie que le ofreciera refugio. No sé cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando miré por la ventana unos minutos después, ya se había ido. No quedó nada entre nosotros. El pasado había sido enterrado de una vez por todas. Sabía que ese no sería el último golpe de Marcia. La gente así no acepta fácilmente su fracaso. Y, de hecho, su desesperado intento de resurgir aún estaba por llegar. Pero en ese momento, mientras Khalil y yo caminábamos de regreso a nuestra sala de estar, una cosa era segura. Nuestras vidas avanzaban y ya no había lugar para los fantasmas del pasado. Pasaron los días después de esa noche lluviosa, y pensé que Marcia finalmente había entendido el mensaje. Pero me equivoqué. No aceptó ser rechazada tan fácilmente, y en lugar de desaparecer del todo, decidió dar el último golpe bajo que le quedaba, intentar alejar a Khalil de mí. El sobre de la citación llegó una mañana, y tan pronto como abrí el documento sentí una mezcla de enojo e incredulidad. Marcia quería la custodia total de nuestro hijo.
Ella afirmó que yo estaba envenenando a Khalil contra ella, y que él solo me rechazaba debido a mi influencia. Como si ella no hubiera sido responsable de destruir a nuestra familia. Permanecí inmóvil durante unos minutos, simplemente mirando el papel. Fue increíble. Nos abandona, elige otro hombre, desaparece durante meses sin importarle, y ahora quiere llevarse a mi hijo como si tuviera algún derecho. Como si el simple hecho de ser madre biológica negara todo el sufrimiento que causó. Respiré profundamente, tratando de no dejar que la ira me consumiera. Marcia no quería que Khalil volviera porque lo amaba. Quería una segunda oportunidad de tener a alguien a su lado, alguien que la salvara del fracaso en el que se había convertido su vida. Pero Khalil no fue una herramienta para remediar sus errores. En el tribunal, Marcia interpretó magistralmente el papel de madre arrepentida. Lloró, dijo que quería reconstruir su familia, afirmó que había sido influenciada por Samuel y que ahora veía la verdad. Su abogado intentó argumentar que un niño necesita a su madre, que era injusto que Khalil fuera privado de ese vínculo. Pero nada de eso funcionó. Porque, a diferencia de mí, Khalil no tenía dudas sobre lo que quería. Cuando le llegó el turno de hablar, se puso de pie, y sin dudarlo, encaró a Marcia con una frialdad que me rompió el corazón. No quiero tener nada que ver contigo. Tú fuiste quien nos abandonó. La habitación quedó en silencio. El juez miró a Marcia, esperando alguna respuesta, pero ella se limitó a bajar la cabeza, derrotada. No hubo argumento, no hubo excusa, no había nada que pudiera cambiar lo que ella hizo. La decisión fue rápida. El guardia permaneció conmigo y cualquier contacto entre Marcia y Khalil dependería únicamente de sus deseos. Salimos de la sala sin mirar atrás, mientras ella permanecía sentada, sin reaccionar. Por primera vez, pareció que finalmente entendió que no había vuelta atrás. Khalil no celebró. No hubo alivio ni felicidad. Solo una aceptación silenciosa de que esto era la realidad. Me miró y dijo, ¿podemos irnos a casa? Como si quisiera cerrar ese capítulo de una vez por todas. Solo asentí y tomé su hombro. Nuestra familia no necesitaba a nadie más. Ambos estábamos bien tal como estábamos. Y, por primera vez, sentí que Marcia finalmente había cosechado todo lo que sembró. Los días transcurrieron pacíficamente tras la decisión judicial. Marcia había quedado reducida a un recuerdo lejano, alguien que alguna vez había sido parte de mi vida, pero que ahora no era más que un nombre sin significado. Pensé que nunca volvería a saber de ella, hasta que recibí una llamada inesperada. Mi teléfono sonó a media tarde, y un número desconocido en la pantalla. Respondí sin pensar mucho, y al otro lado de la línea, una voz que nunca esperé volver a escuchar. Dwan, soy Samuel. Mi estómago se revolvió al instante. ¿Qué quería ese bastardo de mí? Antes de que pudiera colgar, continuó, con la voz llena de desesperación. ¿Has visto a Marcia? Se ha ido y no puedo encontrarla. Por un momento casi me reí. La ironía de esto fue simplemente perfecta. El hombre que destruyó a mi familia, que me quitó a mi esposa, ahora me buscaba como si yo fuera el único que podía ayudarlo. Su tono era ansioso, como si realmente esperara que yo tuviera una respuesta. Pero lo que no entendía es que, para mí, Marcia ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Ella decidió irse, decidió traicionar, decidió alejarse de su hijo y ahora afrontaba las consecuencias. ¿Y yo? Estaba en paz. Miré el teléfono, respiré hondo y simplemente respondí, ese no es mi problema. La línea permaneció en silencio durante unos segundos. Creo que Samuel esperaba alguna otra reacción, tal vez incluso un poco de compasión. Pero lo único que recibió fue frialdad. Ya había gastado toda mi energía lidiando con la traición, la separación y el dolor de mi hijo. El destino de Marcia no me importaba. Si había desaparecido fue porque algo finalmente la obligó a enfrentar la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Y si Samuel estaba preocupado, entonces que la persiguiera como el gran amor que decía ser. Pero, por su tono de voz, algo me dijo que ese amor ya había terminado hacía mucho tiempo. Insistió, tratando de convencerme. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero ella sigue siendo la madre de tu hijo. ¿No te preocupas por ella? Oh, cómo me encantaría decir que sí. Pero la verdad es que cualquier sentimiento que alguna vez existió fue destruido en el momento en que ella me miró a los ojos y dijo que nunca me amó. No había nada más allí. Ninguna conexión, ninguna preocupación, ningún deseo de saber qué le pasó. Entonces,
Con la misma tranquilidad que tenía desde el inicio de la conexión, solo repetí, buena suerte con eso. Y colgué. Samuel no volvió a intentar llamar. Creo que finalmente entendió que ya no había ningún vínculo entre nosotros, no había razón para que yo perdiera el tiempo pensando en Marcia. Tal vez encontró alguna pista, tal vez dejó de buscarla. No lo sé y, sinceramente, no me importa. Lo que sí sé es que, en ese momento, me di cuenta de hasta dónde había llegado. El hombre que meses atrás había sido aplastado por la traición, ahora podía afrontar el pasado sin sentir nada más que indiferencia. Samuel y Marcia pertenecían a un capítulo de mi vida que estaba oficialmente cerrado. Pero el destino todavía tenía una lección más que enseñarle a Marcia. Y este sería definitivamente el más cruel de todos. La vida tiene una curiosa manera de devolver en especie lo que ofrecemos a los demás. Y, para Marcia, la lección llegó de la forma más dura posible. Después de que Samuel se dio cuenta de que no podría encontrarla, comenzaron a circular rumores sobre su paradero. Algunas personas dijeron que estaba pidiendo ayuda a familiares y amigos, pero nadie quería saber de ella. Llamó a la puerta de su propio hermano, rogando por un lugar donde quedarse, pero recibió una respuesta breve y seca, cosechaste lo que sembraste. Ya no tenía casa, ya no tenía dinero y, lo más triste de todo, ya no tenía a nadie que se preocupara por ella. Con el tiempo, las noticias sobre ella fueron cada vez peores. El apartamento que compartía con Samuel fue desalojado por falta de pago. Vagó de casa en casa, tratando de convencer a viejos conocidos para que le dieran refugio, pero nadie quería tenerla cerca. El brillo, la arrogancia, la certeza de que había tomado la decisión correcta, todo eso desapareció. Marcia ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue, alguien que lo perdió todo porque pensó que podía cambiar la estabilidad por un capricho pasajero. Las pocas personas que se cruzaron con ella informaron que parecía completamente derrotada. Ya no existía la mujer que me miraba a los ojos y decía que nunca me amó. Ahora, solo había alguien que miró hacia atrás y vio ruinas donde alguna vez existió una vida cómoda. El arrepentimiento es un veneno lento, y Marcia estaba bebiendo hasta la última gota. Pero lo peor, no había nadie a quien culpar excepto ella misma. Sin excusas, sin justificaciones. Solo el resultado directo de las decisiones que tomaste. Algunos de sus intentos de obtener ayuda me llegaron. Un primo lejano comentó que Marcia incluso me preguntó si podía convencerme de que al menos la ayudara económicamente. Solo me reí. No por crueldad, sino porque era absurdo pensar que, después de todo, ella todavía pensaba que yo podía ser un refugio seguro. ¿Marcia destruyó a nuestra familia sin dudarlo, y ahora quería que yo sintiera pena? No. Mi compasión desapareció hace mucho tiempo. Lo que más me sorprendió fue cómo reaccionó Khalil cuando se enteró de lo que estaba pasando. Pensé que le alegraría ver que su madre estaba sufriendo las consecuencias de lo que hizo, pero para mi sorpresa, simplemente se encogió de hombros. Ella tomó su decisión, papá. Ahora tiene que lidiar con eso. La madurez con la que enfrentó la situación me hizo darme cuenta de que, de todas las cosas que Marcia perdió, ninguna era más valiosa que el amor y el respeto de su propio hijo. Y eso era algo que nunca podría recuperar. Nunca le deseé ningún daño a Marcia. Nunca quise que ella sufriera. Pero ver que la vida se encarga de demostrarle que ante algunas traiciones no hay vuelta atrás fue una de las mayores pruebas de que la justicia, a veces, sucede sin que tengamos que mover un dedo. Ella pensó que podría construir una vida mejor destruyendo la nuestra, pero lo único que logró fue estar sola, sin nadie que la sostuviera cuando caía. Y esta vez no hubo vuelta atrás. Pensé que Marcia había desaparecido para siempre, que por fin había comprendido que aquí ya no le quedaba nada. Pero meses después, intentó un último movimiento desesperado. Ella apareció sin avisar, esperando encontrarme solo. Pero esta vez no me tomó por sorpresa. Tan pronto como la vi, me di cuenta de que no era un verdadero arrepentimiento lo que la había traído hasta mí. Fue desesperación. Estaba más delgada, con profundas ojeras bajo los ojos, y vestía ropa sencilla que nunca antes había usado. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. No solo parecía triste. Parecía derrotada. Su postura no era la de alguien que quería la reconciliación, sino la de alguien que ya no tenía opciones y necesitaba probar la última carta. Ella dudó antes de hablar, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para convencerme. Solo quiero hablar, Dwan. Su voz era débil, casi un susurro, pero no me conmovió. Esperé, cruzándome de brazos,
sin darle espacio para sentir que había una apertura. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y murmuró: «Si me hubieras advertido que Samuel era un monstruo, nada de esto habría pasado». Por un momento realmente pensé que había escuchado mal. Pero no. Eso es exactamente lo que ella estaba diciendo. Marcia, después de todo, todavía intentaba echarme la culpa a mí. Mi sangre hirvió. La ironía de la situación era absurda. Ella destruyó a nuestra familia, traicionó nuestra confianza, dejó a nuestro hijo a un lado y ahora quería que yo cargara con la peor parte de las consecuencias. ¿Como si yo fuera responsable de sus decisiones? Me quedé mirando a Marcia durante unos segundos, absorbiendo su audacia. Entonces finalmente me reí. No por felicidad, sino por puro desprecio. Era increíble que, después de todo, todavía no hubiera aprendido nada. Destruiste a nuestra familia y ahora quieres culpar a alguien. No hay segundas oportunidades para la traición, Marcia. Mis palabras fueron dichas con tanta calma que por un momento vi la sorpresa en sus ojos. Tal vez esperaba que yo todavía me arrepintiera un poco, que me sintiera responsable de su fracaso. Pero no sentí nada. Ningún rastro de cariño, ningún deseo de ayudarla. Ella tomó su decisión. Yo hice el mío. Y la diferencia entre nosotros fue que yo estaba en paz con mi decisión. Los ojos de Marcia se llenaron de lágrimas, pero yo me mantuve firme. Intentó discutir, hablar de nuestro pasado, de cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Pero ahora todo sonaba vacío. Su tiempo ya había pasado, y no estaba dispuesto a abrirle una nueva puerta para que entrara. «No tienes idea de lo que he pasado», susurró, con la voz entrecortada. Quizás fuera verdad. Pero ¿qué hay de mí? En cuanto a lo que pasé, en cuanto a nuestro hijo, que tuvo que aprender a vivir sin madre porque eligió otra vida. Marcia nunca pensó en eso cuando decidió abandonarnos. Fue entonces cuando Khalil apareció a mi lado, como si el destino quisiera darle a Marcia la prueba definitiva de que ya no había lugar para ella en nuestras vidas. No estaba enojado. No gritó, no insultó, no le echó en cara todo lo que ella perdió. Simplemente me tomó del brazo y dijo, con la serenidad de quien lo ha superado todo: «Vamos, papá. Esta conversación ha terminado». Y en ese momento me di cuenta de que ya no había nada más que decir. Marcia miró a su propio hijo esperando alguna reacción, algún rastro de amor, pero solo encontró indiferencia. Khalil ya había borrado su imagen de su vida, y ese era el castigo más duro que podía recibir. Marcia empezó a sollozar, tratando de extender la mano, pero ni siquiera miramos hacia atrás. Le di la espalda, y entré a la casa con Khalil. Esta vez ni siquiera tuve que cerrarle la puerta en la cara. Comprendió que llevaba mucho tiempo cerrado. Detrás de nosotros, sus sollozos se hicieron cada vez más débiles hasta que desaparecieron por completo. No sé cuánto tiempo permaneció allí, tal vez esperando que cambiara de opinión, pero nunca miré hacia atrás. No sé qué pasó con Marcia después de eso. No fui tras eso, no le pregunté a nadie. Lo que sé es que ese día se rompió definitivamente cualquier vínculo que aún existiera entre nosotros. Ella se ha convertido en solo un recuerdo lejano, un recuerdo que ha perdido peso. Khalil y yo seguimos adelante, y Marcia finalmente desapareció de nuestras vidas para siempre. La vida continuó. Sin ella. Tras ese último intento fallido de acercamiento, Marcia desapareció por completo de nuestras vidas. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes, ni otras visitas inesperadas. Fue como si finalmente entendiera que no había más lugar para ella aquí. Y, sinceramente, eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Pasó el tiempo y Khalil y yo seguimos adelante, reconstruyendo nuestra rutina sin que la sombra de la traición se cerniera sobre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa volvió a ser un verdadero hogar, sin mentiras, sin ilusiones, sin dolor del pasado. Solo nosotros dos y la certeza de que íbamos por el camino correcto. No sé dónde acabó Marcia. No miré para averiguarlo y nadie más habló de ella. La última noticia que supe fue que ella se iba mudando de casa en casa, dependiendo de la caridad de conocidos que, poco a poco, también se fueron alejando. Después de todo, nadie quiere estar cerca de alguien que solo aparece cuando está en su punto más bajo. La diferencia entre nosotros dos era simple: yo renací de las cenizas, me reconstruí, seguí adelante. Ella, por otro lado, quedó atrapada en las consecuencias de las decisiones que tomó, sin nadie que la rescatara. ¿Qué esperaba ella? ¿Que después de todo todavía había un camino de regreso?
Algunas puertas, cuando están cerradas, nunca se vuelven a abrir. Khalil ingresó a la universidad y verlo alcanzar sus propios sueños fue la prueba más importante de que tomé todas las decisiones correctas. Creció con valores sólidos, aprendió a nunca aceptar menos de lo que merece, y sobre todo, entendió que el verdadero amor no se pide, se recibe. Su madre tuvo la oportunidad de estar a su lado y la desperdició. Ahora ella ya no era parte de la vida que él estaba construyendo. No la extraño, dijo una vez, sin ninguna amargura en su voz, solo como una declaración de hecho. Eso me bastó para entender que, pasara lo que pasara, ambos habíamos ganado. Mi salud ha mejorado considerablemente. El nuevo cardiólogo dijo que mi recuperación fue rápida, y yo sabía que no era una coincidencia. Algunas enfermedades no son solo físicas, a veces son el resultado del peso emocional que cargamos sin darnos cuenta. Y cuando dejamos ese peso atrás, todo cambia. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición de Marcia fue mi liberación. Viví en una ilusión, creyendo en un amor que nunca existió. Podría haber sido honesta, pero decidió destruirlo todo. Al final, solo se destruyó a sí mismo. Nunca volví a saber de ella, y ya no me concierne. Lo que importa es que seguí adelante. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias. Hasta la próxima historia.